Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 29 de agosto del 2024 y para leer, para continuar con la lectura de la Biblia en un año, vamos a leer el libro de los Proverbios, capítulos 22 al 24, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 13. Vemos en el Nuevo Testamento cómo en muchas oportunidades los escritores del Nuevo Testamento citan acontecimientos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Lo vemos desde los mismos evangelios y seguramente la mayoría de las Biblias incluso nos dan unas referencias paralelas donde podemos encontrar las citas que nos dan los textos del Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento. Generalmente las Biblias tienen una especie de pie de página o a los lados donde están los versículos. Entonces ustedes pueden, generalmente utilizan una nomenclatura alfabética, letras, donde esa porción de la Biblia que se está citando en el pasaje del Nuevo Testamento, pues nos puede llevar al Antiguo Testamento. Ahora, hay un detalle que hay que tener en cuenta. Y es que quienes están citando la Biblia no tienen el Antiguo Testamento en sus manos, ¿sí? Los libros, la Biblia, por ejemplo, no es como la tenemos hoy, que hay incluso personas que tienen más de una Biblia y que tienen varias versiones de la Biblia. En aquella época, la Biblia no era un texto de dominio público, no que en todas las casas hubiera una Biblia. Era un texto litúrgico y como no existía la imprenta, pues las Biblias se copiaban de manera manual, por eso se llama manuscritos. Y, y además, cuando estos libros sagrados entraban en desuso, pues salían de circulación por un tema de respeto, digámoslo así, de darle, de tratarla de manera sagrada a la escritura. Entonces, cuando por su uso, los rollos, porque además no eran libros, códices como lo tenemos nosotros, sino que eran unos rollos, así que ellos pues tenían que, los sacaban del uso, los dejaban de usar y los enterraban. Tampoco es que los destruyeran, sino que pues por contener el nombre del Señor, estos textos eran enterrados en lugares muy especiales. Así que de allí viene la razón por la cual es muy normal que encontremos cierta imprecisión en las citas que hacen los escritores del Nuevo Testamento cuando hacen referencia a relatos o textos del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces es muy posible, como ellos están usando es memoria, Pablo cuando está escribiendo, entre otros, lo mismo Lucas, el evangelista y otros, como están usando la memoria, es muy posible que cambien, por poner un ejemplo que aparece creo que es en el Evangelio de San Mateo. Está diciendo, el profeta Jeremías dijo, pero quien dijo eso realmente fue el profeta Isaías. Y eso no se convierte de ninguna manera en ningún tipo de contradicción bíblica, sino que es entender claramente qué es y cuál es la intención del escritor y pues cuáles eran las herramientas que en ese momento tenía, ¿sí? Por ejemplo, en el texto de hoy, en el Antiguo Testamento aparece una cifra, creo que son 24.000, y Pablo va a decir que fueron 23.000, ¿sí? Tiene un error en el dato, pero de nuevo, Pablo está acudiendo a su memoria, lo que se acuerda. Em, Así que él está exponiendo una situación que ya la vamos a ver, que tiene que ver, mm, digámoslo así, ante la prueba, la tentación, y está poniendo unos ejemplos del Antiguo Testamento, y por eso encontramos
esta imprecisión. Pero de nuevo, eso no se convierte en ninguna manera en ninguna contradicción, sino que entendemos cuáles eran las limitaciones que ellos tenían. No tenían acceso a las escrituras del Antiguo Testamento libremente. Ellos están usando su inspiración y pues, el recurso de memoria que tienen en ese momento. ¿Sí? Se los digo porque pues algunos para argumentar en contra de la escritura pues encuentran y buscan contradicciones en toda ella. Muy bien, así que el capítulo 10 de la carta a los Corintios aparece un encabezado que lo va a usar por lo menos en dos temas más San Pablo. Y dice, no quiero, hermanos, que ignoréis, ¿sí? Esto mismo se los dice en el capítulo 12, cuando habla de los dones espirituales. Dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y también se lo dice a los romanos cuando va a tratar el tema de Israel como nación santa, ¿sí? A propósito, estos tiempos de suma ignorancia, donde por temas mediáticos, políticos, la gente está asumiendo una postura en contra de Israel, ¿sí? Ignorando muchas cosas. Y Pablo advertía, imagínense, hace 2000 años, Pablo estaba advirtiendo, no quiero que ignoréis acerca de, y eso está escrito en el libro de los Romanos. Así que, porque, pues, ¿qué trae la ignorancia? Obviamente, la ignorancia es insensata, es necia, es absurda, y el maestro cristiano, pues, debe procurar instruir, enseñar y sacar de las tinieblas de la ignorancia a los discípulos. Así que Pablo le va a decir a los corintios, yo no quiero que ignoren esto, qué es lo que viene, qué es lo que sigue. Y hay un escritor judío que, mm, digámoslo así, un gurú de la administración, el señor Eliyahu Goldratt, que ya falleció. Él creó un proceso de mejora continua que pues es consultado hasta el sol de hoy por muchas personas, una teoría administrativa sobre las restricciones. Este señor, cuando expone su teoría de las restricciones, lo hace a través de una novela. Entonces es muy innovador que una teoría administrativa se exponga a través de una novela. Así que enseña principios administrativos a través de una novela muy interesante. Pero hay algo por lo cual constantemente cito a este señor Eliyahu Goldratt, porque él habla de los hombres sabios y de los hombres inteligentes. Y dice que los hombres inteligentes o las personas inteligentes eh, aprenden de sus propios errores. O sea, eso es un gran paso. Una persona inteligente aprende de sus propios errores, o sea, no vuelve a cometer los mismos errores, se fortalece ante las debilidades de los errores que cometió, pero dice el mismo que los sabios, las personas sabias, aprenden de los errores de los demás. ¿Sí? Entonces, algunos muy inteligentes creen que tienen que vivir todas las cosas en su vida, creen que tienen que, no sé, aplicar ese método de experimental de vivirlo todo para aprender, pero dice el señor Goldratt, pero otros sabios simplemente ven lo que otros hacen, aprenden del ejemplo de los otros y no necesariamente tienen que padecer y sufrir todas las cosas. Eso es lo que Pablo le quiere plantear aquí a los corintios. Le quiere dar el ejemplo de sus ancestros, le quiere mostrar lo que sus ancestros vivieron para que ellos no cometan las mismas faltas, para que ellos adquieran sabiduría y advertidos por la palabra del Señor, pues no tengan que caer en los mismos errores. ¿Sí? Eso pasa a veces mucho con los hijos. Sus padres tratan de instruirlos, de enseñarles, de mostrarles, incluso con su propio ejemplo, de lo que se debe y de lo que no se debe hacer, pero a veces los hijos pues tienen que experimentar en carne propia esta situación. Así que hombre inteligente aprende de sus errores, hombre sabio aprende de los errores de los demás. Y Pablo le dice a los corintios entonces en su primera carta en el capítulo 10, no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube
y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y aquí Pablo interpreta, ¿sí? O sea, hasta aquí Pablo les está dando un dato histórico, pero luego viene una interpretación y dice, esa roca espiritual era Cristo. O sea, no quiere decir que esto que está citando Pablo del Antiguo Testamento diga también que esa roca espiritual era Cristo. No, esto ya es la parte interpretativa de Pablo a la narración del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué está diciéndoles Pablo? Nuestros padres vieron maravillas. Nuestros padres estuvieron en esclavitud, nuestros padres pasaron a través del desierto, nuestros padres se identificaron plenamente con Moisés a través de actos milagrosos. Un acto milagroso sobrenatural, bueno, todo lo que menciona aquí son eventos sobrenaturales. Uno, una columna de nube y de fuego. ¿Sí? Imagínese usted atravesar el desierto, no sé si ha tenido la oportunidad alguna vez de estar en un desierto, hablo físico, donde solo hay polvo, arena, donde pues el horizonte se ve completamente lejano, donde no hay una sombra, donde no hay una fuente de agua. Imagínense en ese desierto experimentar una columna de nube que todo el tiempo le está protegiendo del sol, ¿sí? Esa columna de nube que va a traer frescura, protección del sol, sin duda alguna, le va a cuidar, pero además esa columna de nube le guía, ¿sí? Y en la noche en el desierto pueden bajar mucho las temperaturas y en la noche esa columna de nube milagrosamente se convertía en una columna de fuego que de igual forma les daba luz, les daba calor, ¿sí? Les manejaba la temperatura corporal, pero también, igual que la nube, les estaba dando dirección y guía, ¿sí? Eso es algo sobrenatural, es algo que pues tiene que ser uno muy, muy tonto, digo yo, para no ver lo sobrenatural y lo portentoso del poder del Señor. Pero dice que además ellos experimentaron cómo el mar se abrió y pasaron en seco. Eso es otra cosa milagrosa, que las aguas del mar se dividan, que ellos puedan pasar en seco. No estamos hablando de pequeños actos, estamos hablando de acontecimientos enormes y evidentes. Pero además habla que cuando habla del maná y Pablo lo interpreta, era un alimento espiritual. ¿Por qué era un alimento espiritual? Porque venía del cielo. Cada mañana ellos recogían un alimento fresco que encontraban sobre la tierra, el maná, así lo llamaron ellos, maná. ¿Qué quiere decir maná? Maná quiere decir, ¿qué es eso? Esa fue la pregunta que se hicieron los israelitas cuando vieron que caía del cielo no sé, como una masita y quedaba en el suelo. Entonces ellos dijeron, ¿qué es eso? Y eso quiere decir la palabra maná. La palabra maná no quiere decir pan, ¿sí? Pan es otra palabra, lejem, y no tiene nada que ver con maná. Maná es, ¿qué es eso? Esa fue la pregunta. Y para ellos era milagroso, cae alimento del cielo, cae un alimento nutritivo que nos da toda la fuerza para vivir, pero además vieron que de la roca salía agua. Y había un mito entre los judíos que esa roca, esa fuente de donde salió agua, los acompañaba. Un mito un poco extraño, eso no está en la Biblia, pero sí es un mito judío, que es como si Moisés y el pueblo de Israel tuvieran un dispensador de agua durante todo el recorrido, ¿sí? Eso es un mito, pero Pablo lo está citando, o sea, había una fuente de agua que siempre les acompañaba a ellos. Y ahí es donde Pablo dice, esa roca es Cristo. Entonces, ¿qué les está diciendo Pablo? Mire, nuestros padres, no ignoren que nuestros padres experimentaron la gloria del Señor, vieron la gloria del Señor y se identificaron en esa gloria con Moisés. O sea, todos participaban de esa gloria. Cuando habla de fueron bautizados, el bautizo es una identificación, es que dos naturalezas se funden en una sola. Entonces les está diciendo,
ustedes eran como en una sola naturaleza, por la gloria del Señor entre ustedes o entre ellos y Moisés. Y dice más adelante, el 6 más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, lo que les mencioné. O sea, todo esto que vivieron nuestros padres es para que nosotros aprendamos de lo que ellos vivieron. No tenemos que aprender en carne propia, podemos aprender de lo que otros vivieron. Todo esto que nos narra la Biblia es una enseñanza para nosotros hoy, ¿sí? O sea, si la Biblia nos advierte acerca de la soberbia, la rebeldía, la desobediencia, la altivez, ¿para qué vamos a caer en esas actitudes que van a traer sufrimiento para nosotros? Suficiente los ejemplos que vemos en la Biblia y en la vida. Entonces dice, estas cosas sucedieron, versículo 6, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces Pablo nos va a dar una lista de pruebas o tentaciones que iban o que experimentaron sus padres o sus ancestros en el desierto, ¿sí? Ahora, ¿qué es? La palabra tentación viene del griego peirasmos. Esta palabra tentación, o sea, peirasmos lo traducen como tentación, pero también como prueba. En sí, ¿qué quiere decir esta palabra? Poner a prueba o ensayar. O sea que esta expresión tentación eh, tiene como dos sentidos, un sentido positivo y negativo. El sentido positivo es que es una prueba de resistencias, como lo que hace, no sé, un arquitecto, un ingeniero, cuando hace una obra, pues tiene que medir y calcular su resistencia, tiene que ensayar. Cuando un estudiante presenta un examen, tiene que probar sus conocimientos, ¿sí? Pero hay otra prueba que busca no medir, no solo medir las capacidades y resistencias, sino que hay otras pruebas que buscan en verdad la caída. Ahora, dependiendo el origen de esa prueba, pues es donde podemos discernir si es positiva o es negativa, ¿sí? Pero aún la Biblia advierte que esa prueba, que no hay que hay manera de sobreponerse a esas pruebas. Dice, va a decir más adelante Pablo, que no ha venido ninguna prueba que no sea humana, y fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, ¿sí? Eso es el versículo 13, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Nuestros padres tuvieron estas pruebas. Aprendamos de estas pruebas porque si hay manera de no caer en el mismo pecado que ellos cayeron para que no sufran las consecuencias que ellos sufrieron. Ahora, todos pensaríamos que una tentación es tan fuerte que no la podemos soportar. ¿Qué dice el Señor a través de Pablo? Todos podemos soportar la prueba, porque todas las pruebas, dice, son y proceden de la humanidad, ¿sí? Entonces, si proceden de la humanidad, pues, o sea, nuestros propios deseos, concupiscencias, pues entonces sí podemos sobreponernos a las pruebas. ¿Qué pruebas le vinieron al pueblo de Israel? Primero, la codicia. La codicia es una pasión focalizada, es un deseo incontrolable acerca de, ¿sí? Entonces, por eso la Biblia advierte, no codiciarás, no desearás, no tendrás una pasión focalizada ni en la mujer del otro, ni en el esclavo del otro, ni en las posesiones del otro, ¿sí? No codicie, no desee de manera incontrolable, no se enfoque, no tenga una pasión enfocada en algo pues que lo va a llevar a la destrucción. Entonces, no desee lo que no debería desear, más bien enfoque ese deseo en lo que le conviene, ¿sí? Entonces, ellos desearon, ellos tuvieron unas pasiones incontrolables y desearon cosas pues que no les convenían de ninguna manera. Luego dice el versículo 7, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Está citando lo que está en Éxodo 32, cuando el pueblo de Israel eh, hizo un becerro de oro. Cuando Moisés se fue al monte Sinaí, el pueblo empezó a quejarse y Aarón
un poco falto de autoridad, les hizo un becerro de oro y pues este becerro de oro lo adoraron y ellos pues hicieron toda una juerga con ese becerro de oro. Entonces, codicia, idolatría. Bueno, ¿qué es idolatría? La idolatría es adorar y rendir culto a algo, cosa o persona o circunstancia diferente al Señor. Luego dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ahí es donde está el error en el dato, fueron 24,000. Y esta es la historia de Israel cuando se mete con las hijas de Moab. ¿Y cuál fue el problema además de la inmoralidad sexual? Que terminaron inclinados a sus dioses. La palabra que le hemos descrito que se usa para fornicación es porneia. De ahí seguramente le puede sonar que viene la palabra pornografía, ¿sí? Tiene que ver con los actos sexuales inmorales. Dentro de esta palabra porneia o fornicación cabe todo acto inmoral, ¿sí? No solo relaciones sexuales prematrimoniales, relaciones sexuales extramatrimoniales, pero también actos de homosexualidad, que es un pecado, ¿sí? Entonces, Pablo les está advirtiendo, no, pues no caigan en la fornicación como ellos cayeron, porque incluso murieron 20, bueno, realmente la Biblia dice 24,000. Ahora, el tema de la fornicación es muy delicado porque Pablo advierte que cuando una persona se une a otra en su parte sexual, se está fundiendo en una sola persona, ¿sí? Cuando una persona une su cuerpo a otra, está uniendo también su alma y su espíritu. Por eso, cuando se hace fuera de la santidad del matrimonio, está ligándose de una manera muy peligrosa al espíritu y al alma de la otra persona. Ahora, si esa otra persona viene de experiencias pasadas, toda experiencia, o sea, cuando una persona tiene intimidad con otra, de alguna manera está teniendo intimidad con todo su pasado. Y usted no se imagina qué hubo en la otra persona, con quién fue una sola carne. Es que eso es muy complejo, porque quien se une en intimidad con otra persona, dice la Biblia, se vuelve uno solo. O sea que cuando usted o alguien está con otra persona que ha estado con 5, 10, 20, 50, imagínense toda la carga que trae la otra persona, no solo físicamente, que ya sabemos que físicamente hay unos riesgos de salud terribles, enfermedades terribles, ¿sí? No solo físicamente, sino espiritualmente y emocionalmente. Entonces, claro, la fornicación en verdad es un pecado que sí destruye la persona y que lo envuelve, lo enreda, lo esclaviza y trae efectos muy nocivos, ¿sí? Y por eso Pablo está advirtiendo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Pues imagínense, todos los que murieron. Luego habla y dice, luego, no tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué pasó? ¿Cómo tentaron al Señor? Dice el texto de Números 29, creo que es 29, que el pueblo se desanimó y quejó. Ojo con esto, mire la manera de tentar al Señor, o sea, de probar al Señor. ¿Cómo? Cuando yo permito que venga a mí el desánimo y cuando me quejo. Ojo con la queja, ¿sí? Porque es más común de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Si el Señor le dio una casa, un trabajo, una familia, unos recursos, y usted se queja de ellos, ¿sí? ¿Sabe qué está haciendo? Está tentando al Señor, está probando al Señor, le está manifestando al Señor tal vez que lo que Él le ha concedido no es bueno, ¿sí? Por eso hay que cuidar el corazón del desánimo y de la queja. Hay que luchar por mantener el ánimo y la gratitud. Podríamos decir entonces que lo contrario a esto que llevó al pueblo a pecar es estar animado y agradecido, ¿sí? El desánimo es una herramienta muy fuerte que utiliza el enemigo para acabar la obra del Señor. Quien pierde el ánimo, quien se desanima, se puede volver perezoso, negligente, incumplido, mediocre, pero quien mantiene el ánimo a pesar de la adversidad,
pues siempre está buscando hacer las cosas de mejor manera. Y la otra tentación que aparece es el versículo 10, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Qué es la murmuración? Hablar en contra de a sus espaldas, ¿sí? O sea, una cosa es que yo tenga diferencias con alguien y pues puedo confrontar las diferencias con sumo respeto. Pero otra cosa es hablar en contra de alguien, pero a sus espaldas, ¿sí? Y no se lo sostengo. La murmuración. La murmuración es una enfermedad. La murmuración vuelve lentos los procesos. La murmuración puede destruir una empresa, una familia, puede afectar de una manera triste grupos sociales. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo? Hablaron en contra de Moisés, Aarón y María a sus espaldas, pero como el Señor todo lo sabe, pues también hubo sufrimiento para ellos. Estas 5 cosas tengo yo: codicia, idolatría, fornicación, el probar al Señor, tentar al Señor por el desánimo y la queja y la murmuración. ¿Qué trajeron? Pues trajeron que muchos de ellos perecieron en el desierto. Mañana podemos hablar un poco más del tema de la tentación, pero quedémonos con lo que dice el versículo 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidémonos del exceso de confianza. Nadie es imbatible en este mundo, y es más bien ser humilde y temeroso delante del Señor. Nadie puede decir, de esta agua jamás beberé. Hay que ser humildes y más bien ser cuidadosos, precavidos y tener los sentidos agudos. Y dos, que en esto nos consuela el Señor, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Por más que crea usted que no puede controlar eso que lo tienta para pecar en contra del Señor, sí puede, sí se puede, dice, porque fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Así que si usted está experimentando algún tipo de prueba o tentación, pídale ayuda al Señor, Él le va a dar la salida. Él no dejará que usted no lo soporte, porque Él sí nos da la capacidad de soportar. Así que pidámosle al Señor que nos dirija, nos bendiga y nos ayude en este nuevo día. Pidámosle que su espíritu sea el guía en nuestro camino hoy, la luz de su verdad, trayendo libertad a nuestro conocimiento. Permíteme, Padre eterno, caminar de tu mano. Guárdame de caer en cualquier tentación. Líbrame, dígale así, del mal, que el maligno no me haga daño. Y bendice, Señor, el pan que pondrás delante de mí. Yo te pido, Señor, que hoy nos dejes ser productivos y que lo que hagamos no solo nos permita ser productivos aquí en este mundo, sino también sembrar en la eternidad. Bendícenos, Señor. Danos la fuerza, danos la determinación, la disciplina para vivir este día de la mejor manera. Te lo pido, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.